Mecánica ventilatoria. Esto es una serie de movimientos que se producen en el tórax destinados a permitir la entrada y salida de aire en los pulmones. Se pueden distinguir dos fases en la mecánica ventilatoria. Inspiración. Consiste en la entrada de aire cargado de CO2 desde el exterior hasta el interior de los pulmones. Los músculos principales de la inspiración. El diafragma. Este es el principal músculo respiratorio y representa el plano de separación de la caja torácica y el abdomen. Los músculos intercostales internos y músculos accesorios, que son escalenos y esternocleidomastoideo. Durante la inspiración, el diafragma se desplaza hacia abajo, permitiendo que la caja torácica se ensanche e ingrese aire a los pulmones. Los intercostales externos al mismo tiempo levantan las costillas y el esternón, permitiendo que el diámetro de la caja torácica se expanda. Expiración, que consiste en la salida de aire cargado de CO2 desde los pulmones hacia el exterior. Los músculos de la expiración son intercostales internos, oblicuo interno y externo, transverso del abdomen y recto del abdomen. Durante la expiración o salida de aire, se relajan los músculos inspiratorios y se reduce el volumen de la caja torácica. En la inspiración, los músculos de la pared abdominal se contraen, empujando el diafragma hacia arriba y permitiendo la salida de aire, mientras que los intercostales internos empujan hacia abajo las costillas. Capacidades pulmonares. En el ciclo respiratorio se consideran dos o más volúmenes pulmonares. Comencemos por la capacidad vital, por sus siglas CV. La capacidad vital es la cantidad máxima de aire que puede expulsarse de los pulmones después de una inspiración máxima, como lo podemos observar en la gráfica con su fórmula VRI, que significa volumen de reserva inspiratoria, más VRE, que significa volumen de reserva expiratoria, más VC, que significa volumen corriente, y nos da la cantidad de 4.000 mililitros. Continuamos con la capacidad inspiratoria. La capacidad inspiratoria es la cantidad de aire que una persona puede respirar a partir del nivel expiratorio normal y distendiendo los pulmones a su máxima capacidad, como lo podemos ahora observar en la gráfica por su fórmula VC, que es volumen corriente, y VRI, volumen de reserva inspiratoria, nos da una cantidad de 3.500 mililitros. Continuamos con la capacidad pulmonar total, por sus siglas CPT, que la capacidad pulmonar total es la cantidad de aire que se encuentra en el pulmón al final de una inspiración máxima. Lo podemos ver en la fórmula, que sería CV, que es la capacidad vital, más VR, que es el volumen residual, y nos da una cantidad de 5.800 mililitros. Terminemos con la capacidad funcional residual. La capacidad funcional residual es la cantidad de aire que permanece en los pulmones al final de una expiración normal. Lo podemos ahora observar en la gráfica con su fórmula VRE, volumen de reserva inspiratoria, más VR, el volumen residual, y nos da un total de 2.300 mililitros. El volumen corriente, que sus siglas son BT, es la cantidad de aire que entra y sale de los pulmones en una respiración normal. Su valor promedio es de 500 mililitros. El volumen de reserva inspiratorio, que sus siglas son BRI,
hace referencia a la cantidad de aire que entra en los pulmones en una inspiración máxima, es decir, forzada además del volumen corriente. Su valor promedio es de 3.000 mililitros. El volumen de reserva expiratorio, sus siglas son BRE, se refiere a la cantidad de aire que puede expulsarse del pulmón en una expiración forzada además del volumen corriente. Su valor promedio es de unos 1.200 mililitros. El volumen residual, sus siglas son BR, alude a la cantidad de aire que queda en el interior de las vías respiratorias y en el interior de los pulmones, que no puede expulsarse tras una expiración forzada. Este volumen garantiza el estado de llenado parcial que tienen los pulmones. Su valor promedio para este volumen es de 1.200 mililitros. Los volúmenes pulmonares se miden mediante la determinación de la capacidad residual funcional y con la espirometría. Los volúmenes son los valores habituales de los distintos parámetros que se pueden medir en el sistema respiratorio y que van a ser útiles, sobre todo en las situaciones patológicas en las que va a haber una variación de estos valores. ¿Qué es el intercambio gaseoso? Es el proceso de tomar oxígeno y liberar dióxido de carbono. Sin el intercambio gaseoso, metabolizar los alimentos y usar la energía sería imposible, ya que para estos procesos se requiere oxígeno para las funciones vitales y obtener de estos energía, y se lleva a cabo toda la función intracelular. ¿Cuál es la principal función? Es incorporar oxígeno al organismo a través de la inspiración y expulsar los desechos del exterior a través de la expiración. ¿Cómo se produce? Se produce principalmente en los alvéolos, ya que ingresa una alta de concentración de oxígeno al alvéolo a través de la faringe, laringofaringe, tráquea, hasta llegar al pulmón y entonces llegar al alvéolo. Este va a ser un intercambio por difusión. ¿Qué quiere decir? Partículas de mayor cantidad son atraídas, mientras que las demás son expulsadas, para después hacer un retorno por la vena pulmonar para hacer una distribución. El oxígeno va a ingresar a través del faringe, laringe, tráquea, pulmón, bronquio, bronquiolo y alvéolo. Al llegar ahí, la red capilar sanguínea que rodea el alvéolo pulmonar es donde se va a llevar a cabo este proceso de intercambio, donde va a ingresar las células o los glóbulos rojos, que son principalmente ricos en oxigenación, y estos van a atraer el oxígeno a través de la hemoglobina y liberar el dióxido de carbono. Este proceso se lleva a través del alvéolo y sucede también en la respiración interna, que quiere decir intercambio de gases de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y las células de los tejidos. Equilibrio ácido-base. El equilibrio ácido-base del organismo es posible a merced de tampones intra- y extracelulares que amortiguan la intensidad de los cambios agudos del equilibrio del pH. Los tampones reaccionan con un ácido o base relativamente fuerte para reemplazarlo por otro débil. Estos son principalmente el bicarbonato y el dióxido de carbono. Cuando el bicarbonato es detectado elevado en el organismo, los iones de hidrógeno se unen a este formando la anhidrasa carbónica y transformándolo a moléculas más sencillas, que son el dióxido de carbono y el agua. Y por otra parte, cuando el dióxido de carbono está elevado, hace la misma reacción, pero en viceversa.
Acidosis y alcalosis respiratoria. Acidosis se define como una disminución en el pH sanguíneo o un incremento en la concentración de iones de hidrógeno. Y alcalosis como una elevación en el pH sanguíneo o una reducción en la concentración de iones de hidrógeno. Estos cambios en el pH pueden ser inducidos en las concentraciones plasmáticas de dióxido de carbono o del bicarbonato. Las alteraciones de la presión parcial de dióxido de carbono dan lugar a presión parcial de dióxido de carbono alta es igual a acidosis respiratoria y presión parcial de dióxido de carbono baja es igual a alcalosis respiratoria. Circulación pulmonar. La función principal de la circulación pulmonar es la de proveer un flujo de sangre venosa a los alvéolos para permitir que el intercambio gaseoso se lleve a cabo. La circulación pulmonar está constituida por la rama vascular del pulmón, el ventrículo derecho, arteria pulmonar, capilares, la vena pulmonar y aurícula derecha. Los pulmones reciben doble perfusión, una funcional y una nutricia. La funcional participa en la oxigenación de la sangre y la depuración de dióxido de carbono. Para las funciones nutricionales del pulmón, esta circulación solo nutre los conductos alveolares y a los alvéolos. Para nutrir el resto del pulmón está la circulación nutricia, constituida por las arterias bronquiales, las cuales nacen de la arteria aorta. Pulmones. Del volumen sanguíneo de todo el cuerpo, el 9% se encuentra en pulmones. De eso equivale a 450 mililitros. De esos 70 mililitros se encuentran en capilares y los 380 mililitros restantes se encuentran en venas y arterias pulmonares. Las funciones del flujo sanguíneo son perfusión de los alvéolos, hematosis, la filtración de partículas, la producción y metabolización de sustancias y la nutrición y oxigenación pulmonar. Los pulmones son los únicos órganos que reciben todo el gasto cardíaco. El gasto cardíaco del ventrículo derecho debe ser igual al gasto cardíaco del ventrículo izquierdo. Si no ocurriera de esta manera, parte del gasto cardíaco derecho permanecería en los pulmones, ocasionando edema pulmonar. La circulación sistémica y la pulmonar están conectadas en serie. En ese caso, el flujo de sangre debe ser igual en ambos en todo momento. Circulación menor o pulmonar. Este comienza en el ventrículo derecho, el cual recibe la sangre carboxigenada proveniente de la aurícula derecha. El ventrículo derecho impulsa la sangre carboxigenada hacia la arteria pulmonar. Esta es la única arteria del organismo que lleva sangre pobre en oxígeno. La arteria pulmonar se bifurca hacia dos ramas, izquierda y derecha, que lleva a los pulmones. Dentro de los pulmones, las arterias se van ramificando en vasos cada vez menores y dan origen a extensas redes de capilares pulmonares, los cuales rodean a los alvéolos. Los alvéolos son pequeñas bolsas muy permeables, donde llega el aire que ingresa y permite la difusión de gases entre la sangre y el aire alveolar. Este proceso recibe el nombre de hematosis. Existen dos fuerzas de capilares pulmonares. La presión capilar pulmonar, que mantiene a los capilares distendidos, y la presión de aire alveolar, que mantiene comprimidos a los capilares. El pulmón se puede dividir en tres zonas según el estado de los capilares y la relación entre las presiones vasculares y de la vía aérea. En la zona 1, va a haber ausencia de flujo sanguíneo, ya que la presión alveolar supera la intravascular. En la zona 2, los
vasos empiezan a perfundirse y comienza a existir flujo sanguíneo en las unidades alveolares, el cual va a ser intermitente. En la zona 3 aumentan las presiones vasculares, donde el flujo no se ve afectado y va a ser continuo. Expansibilidad torácica. Es el aumento del volumen de los pulmones por cada unidad de aumento de presión intraalveolar. 0.13 litros por centímetro de presión de agua y 130 mililitros de aire. Expansibilidad torácica. Puede realizarse con un abordaje posterior o un abordaje anterior. Abordaje posterior. Coloque sus manos sobre la región posterolateral del tórax como si estuviera agarrándolo con los pulgares a nivel de la 10ª costilla, apuntando hacia la columna. Traccione ligeramente hacia el centro de la piel con sus manos para tratar de acercar ambos pulgares, de manera que formen los lados de un ángulo abierto hacia abajo. Pida a la persona que respire profundamente y observe el movimiento de sus manos, la apertura del ángulo y la separación de sus pulgares, que se produce por la expansibilidad torácica a nivel de las bases. Maniobra de vértices. Coloque sus dos manos sobre los hombros del examinado con los pulgares a nivel de la primera costilla apuntando hacia la columna. Traccione ligeramente hacia el centro la piel con sus manos para tratar de acercar ambos pulgares, de manera que formen los lados de un ángulo abierto hacia abajo. Pida a la persona que respire profundamente y observe en sus manos lo mismo que observó con la maniobra de bases y evaluar así la expansibilidad torácica a nivel de los vértices.